Tal vez, hayan escuchado de algunos científicos mexicanos, trabajando en el extranjero ya sea en investigaciones científicas, o inclusive trabajando en la misma NASA. ¿O te has preguntado por qué México está tan atrasado en tecnología y ciencia, a pesar de que México tiene los recursos naturales para ser un país de primer mundo? Pues aquí se mencionarán algunos responsables. Desde 1923 los tratados de Bucareli han sido los culpables que han limitado el desarrollo industrial y tecnológico. La inteligencia la tenemos, pero a Estados Unidos no le conviene que México se desarrolle como una potencia económica y militar. Para que comprendas mejor, el por qué estos científicos trabajan en tecnología de otros países, cuando tal vez deberían ayudar a el desarrollo del suyo. Todo se centra en la historia de México. El Tratado de Bucareli, firmado en 1923. Fue un acuerdo entre los países de México y Estados Unidos. Y las principales causas fueron cuando Pancho Villa invadió Estados Unidos, los estadounidenses tenían una nueva excusa para hacer firmar a México un nuevo tratado. Las reclamaciones, consistió en una especial y otra general. A. Las propiedades agrícolas expropiadas a estadounidenses se pagarían con bonos, si no eran mayores a 1.755 hectáreas. B. Las propiedades que rebasaran dicha extensión, el pago sería de inmediato y al contado. C. Se integraría una comisión que se encargaría de revisar las reclamaciones pendientes a partir de 1868. D. El artículo 27 no era retroactivo, o sea, que no tenía validez para los norteamericanos, lo que les permitía seguir explotando libremente el hidrocarburo. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses, por presuntos daños causados a sus bienes, por guerras internas como la Revolución Mexicana. Lo primero es que lo que consiguió Estados Unidos es obligar a México a pagar entre 500 y 700 millones de pesos, por los daños causados a sus empresas que se encontraban en México, y los daños que hicieron los revolucionarios en Estados Unidos desde 1868 hasta la Revolución Mexicana. Y la segunda parte más importante de este tratado desde el punto de vista tecnológico del país, esos tratados prohíben a México la fabricación de la industria pesada, fabricación, exportación de maquinaria y tecnología. Al firmar los tratados, Álvaro Obregón entrega en pedazos la soberanía nacional. Las pláticas tuvieron sede en la Ciudad de México y se llevaron a cabo en un edificio del gobierno federal, en la calle de Bucareli número 85. Para Obregón, el reconocimiento de su gobierno por el país del norte era un asunto prioritario porque así evitaba la constante amenaza de un conflicto armado con dicho país. La Suprema Corte de Justicia concedió que el artículo 27 no sería válido, en la parte correspondiente a la industria petrolera. Eso con relación a la reanudación del pago de la deuda externa. Obregón intentó obtener fondos mediante los impuestos del petróleo, pero las empresas se negaron a pagar, deteniendo la producción y obligando así al gobierno a derogar dicho impuesto. Cuando Plutarco Elías Calles asumió la presidencia en diciembre de 1924, uno de los principales puntos de discordia entre Estados Unidos y México todavía era el petróleo. Plutarco Elías rápidamente rechazó el Tratado de Bucareli, y comenzó a redactar una nueva ley sobre el petróleo, que cumpliera estrictamente el artículo 27 de la Constitución. 1925. El secretario de Estado Frank Billings Kellogg emitió una amenaza contra México ya que Estados Unidos se oponía a las nuevas leyes sobre el petróleo. El debate sobre la nueva ley comenzó. Fue hasta 1926 que la nueva ley fue promulgada y para el año siguiente, el gobierno de Plutarco Elías canceló todos los permisos de las compañías extranjeras petroleras que no cumplieran y respetaran la ley. Pero aún estaban los intereses de Estados Unidos opuestos a todas las iniciativas. México podría estar en peligro de una guerra contra Estados Unidos. Pero eso no fue posible ya que no se puede desatar una guerra por solo rechazar un tratado. Si fuera así, Estados Unidos se metería en problemas con el resto de América Latina. México consiguió evitar la guerra, a través de una serie de maniobras diplomáticas.
Por su parte, el expresidente Adolfo de la Huerta, quien figuraba en el gabinete obregonista como secretario de Hacienda, consideró que el tratado violaba la soberanía nacional, y sometía a México a condiciones humillantes. De la Huerta acusó a Obregón de traición a la patria. Finalmente, el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas del Río, decretó la nacionalización del petróleo en México, creando así Pemex. Por su parte, Álvaro Obregón solo vendió la soberanía mexicana por sus intereses personales. Después del asesinato de Pancho Villa, Obregón inició un partido político que posteriormente se convirtió en el PRI. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. México estaba condenado a sufrir un atraso tecnológico por más de un siglo. Es por esto que lo que tenemos en México no es industria pesada sino simples ensambladoras. Por eso México no tiene validez ni registros de patentes. Un ejemplo muy claro es la televisión a color. Tal vez no muchos saben que la inventó un mexicano. Fue el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena, inventó la televisión a color junto con toda la tecnología que la hizo posible. Pero cuando presentó la televisión a color al mundo, el gobierno de Estados Unidos le robó la tecnología y se la dio a Packard Bell, para producir televisiones a color en masa. Copiaron y dijeron que ellos inventaron la televisión a color. Y así los plagios de inventores mexicanos continuaron. Aún se desconoce la cantidad de dinero pagada a estadounidenses durante el período presidencial de Obregón. Muchos piensan que el Tratado de Bucareli fue la causa de que México no avanzara tecnológicamente, por lo que supuestamente, México no ha salido aún del atraso tecnológico que dicho tratado le causó. El hecho es que durante el período entre 1910 y 1930, las guerras civiles y los múltiples golpes militares frenaron la educación superior en el país, así como la investigación y el desarrollo tecnológico. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Curiosux.